Vamos a compartir la presentación. Vamos a iniciar. Con la presente. Bueno, yo creo que estamos en hora para comenzar, justamente, puntuales, como dijo la doctora. Vayamos a hacer como una anterior oportunidad, un esquema, algoritmos que nos puedan ayudar, que estas clases sean bien aprovechadas en torno al tiempo y las características que se nos dan. A ver, vayamos con un sistema esquelético. Entonces, sistema esquelético, al igual que cualquier otro sistema del cuerpo, también está encargado de proveer homeostasis. ¿Por qué? Porque brinda soporte, protección, porque es encargado de proveer y generar células sanguíneas para mantener este concepto de equilibrio que decíamos en el capítulo 1, homeostasis, ¿no? Entonces, el tejido óseo tiene esas funciones. ¿Cuáles son las funciones? Lo vamos a ver con el algoritmo SPA. Brinda soporte, protección, ¿sí? Soporte, protección, ayuda al movimiento, ¿sí? Colabora al movimiento, es el depósito de triglicéridos, produce células sanguíneas, y como les mencionaba, una de las características fundamentales para proveer homeostasis es que regula el equilibrio de algunos minerales, como ejemplo el calcio y el fósforo, que están descritos en su libro. Entonces, ¿cuál es la histología que comprende al tejido óseo? Tenemos una célula progenitora. Esta se va a diferenciar a osteoblasto, el osteoblasto osteocito, y el osteocito va a formar lo que es un osteoclasto. ¿Sí? Entonces, según la distribución de espacio que se tenga en el tejido óseo, vamos a dividir a este tejido óseo en dos. Vamos a mencionar un tejido óseo compacto, donde la principal estructura que se encuentra en este tejido compacto, tejido óseo compacto, son las osteonas. Tenemos otro tejido óseo esponjoso, donde el principal componente son las trabéculas. Y esos espacios en el tejido esponjoso y esa menor cantidad de matriz extracelular. En el hueso compacto, las osteonas, y la mayor cantidad de matrices extracelular le dan esa propiedad de ser característica ósea compacta. Bien, ¿cuál es la estructura del tejido óseo? Hablamos de manera general de una diáfisis, de una epífisis y entre ambos segmentos una metáfisis. ¿Sí? Tenemos una porción articular, una porción, un extremo articular, y tenemos la cavidad medular. ¿Sí? Y por fuera tenemos el periósteo que está recubriendo al tejido óseo. Bueno, entonces ahí está un esquemita para el sistema esquelético. De este sistema esquelético, lo que nos interesa saber es la irrigación y la inervación. La irrigación. Hay arterias periósticas que están en la superficie, muchas ramitas periósticas que están en la superficie del hueso. El periósteo es un tejido, como han podido ver en el video explicado por el docente, ramitas pequeñas que se quedan en la superficie del cuerpo. Ahora, hay ramas arteriales, vasos sanguíneos, que lo estamos denominando arterias, que ingresan dentro del tejido óseo y son las arterias nutricias, ¿no? Esta nutricia, una vez que ingresa, se divide en proximal y distal. Hay otras ramitas también que me está mencionando su literatura, por si acaso. Su literatura, para tener en cuenta. Thornton. Son las metafisiarias epifisiarias. Su literatura es base sólida para apoyarse y entender libros de base que se llevan ya en la carrera para los que aprueben, llegan a un primer año
y lleven la bibliografía de Keith Moore. Y en Keith Moore, como libro base, no se mencionan ramitas metafisiarias y epifisiarias, pero sí en su libro, y ustedes ya están conociendo esta descripción. Repito, hay literatura anatómica de base, como Henry Rubier, como Keith Moore, donde no se mencionan algunas cosas que se están mencionando en su libro, como es Torto. Ojo con eso, por si acaso. Además de la irrigación, tenemos inervación. Nervios sensitivos. Los nervios sensitivos son sensibles a qué procesos, a la tracción y a la tensión. Cuando un hueso, ya no van a decir pues cuando lleguen al hospital, doctor, tenemos un paciente con hueso roto. No, los huesos no se rompen, los huesos se fracturan. Entonces, ¿por qué se fractura un hueso? Porque hay tensión o tracción en los extremos del hueso. Entonces, los nervios sensitivos son encargados de llevar la información del dolor. Inmediatamente una persona se fractura un hueso. Entonces, lo primero que estalla es pues el dolor. Y por eso tenemos nervios altamente sensitivos. Ejemplo, siempre les he dicho, lo que están aprendiendo, apliquémoslo. Paciente de 20 años con accidente de motocicleta la anterior semana, tenía 7 costillas fracturadas, 7 costillas fracturadas. Y una característica muy importante de las costillas, a diferencia de otros segmentos óseos, es que vienen los nervios bien apegados al periósteo. Y por lo tanto, durante el proceso, la lesión, el proceso de recuperación, el paciente siente dolor constantemente. Ustedes sean empáticos, tengan empatía con el paciente. El paciente la mayor parte de las veces va a venir a su consulta por dolor. Sientan empatía por ese dolor. Vayan familiarizándose y no se vuelvan insensibles al dolor del ajeno. Bueno, vamos con otra característica del sistema óseo. La formación del hueso se va a denominar osificación. O también la podemos denominar osteogénesis, como dice su libro. Vamos a tener 2 características para la formación ósea. La formación endocondral y la formación intermembranosa. La formación endocondral, vamos a generar un modelo de cartílago y alrededor se va a formar un pericondrio. Este crecimiento en el modelo endocondral generalmente se produce por aposición, se superpone. Entonces, hay justamente la formación de la cavidad medular. Tenemos un centro, se van a formar 2 centros. Esto, el COP, significa centro de osificación primaria, donde hay la formación de la cavidad medular y es la primera formación o la primera característica de osificación que tenemos, ya en el feto, ya en el vientre de la madre. El centro de osificación secundario lo tenemos después del nacimiento, como también lo menciona su libro y bastantes literaturas, donde se forma cartílago articular, ¿sí? Donde se forma cartílago articular. Acá tenemos la osificación intermembranosa, donde tenemos un centro de osificación. Se va a desarrollar la calcificación, la formación y el desarrollo. En esta osificación intermembranosa se produce una osificación simple. ¿En qué estructuras? Huesos del cráneo y huesos faciales, generalmente. Vamos con el crecimiento del hueso. El crecimiento del hueso lo damos en 2 características, el crecimiento longitudinal y el crecimiento en espesor, entonces. El crecimiento longitudinal, ¿qué evento sucede? Se va a dar a partir de la placa epifisiaria. Justo la placa epifisiaria se considera un centro de osificación secundario, por si acaso, y da un crecimiento intersticial del cartílago, donde el mismo es reemplazado por hueso.
El crecimiento en espesor que se da por aposición, el crecimiento que se da por aposición, tenemos las células del periósteo. Tenemos las características de formación de osteoblastos y luego la formación de ostocitos. Entonces, los osteoblastos, ¿qué van a hacer? Son los que depositan la matriz extracelular, material en la matriz extracelular, y van a formar las ostionas. ¿Sí? Ese es el proceso de desarrollo para el crecimiento del hueso en espesor. El metabolismo del hueso depende de minerales. ¿Cuáles son los minerales fundamentales que necesitamos para el metabolismo del hueso y que afectan al crecimiento? Calcio, al crecimiento ya sea en longitud o en espesor. Calcio, fósforo, magnesio, fluoruro. ¿Sí? Entonces, aquí están los minerales de los cuales depende el metabolismo del hueso. Las vitaminas A, C, D, la vitamina K, la vitamina B12, están implicadas en el metabolismo del hueso. Ojo con estas vitaminas. Cuando ustedes al final de su formación, repito, todo esto les sirve. ¿Qué le damos al paciente? Al paciente viene el nutricionista, el nutriólogo, y si el paciente está saliendo de una fractura, el nutriólogo establece una dieta que tendrá en base estas vitaminas porque ayudan el metabolismo del hueso. Hormonas que favorecen al crecimiento del hueso. El factor de crecimiento parecido a la insulina. Vayan memorizándose estas abreviaturas porque están en su libro y además, las van a llevar siempre. Van a llevarlas, están en histología, están en fisiología, en patología. Entonces, repito, la materia de morfofunción y las materias básicas que están ahora llevando tienen que ser una base para su formación, como siempre lo ha postulado la Universidad Mayor de San Simón. La hormona de crecimiento, de la misma manera, la abreviatura internacional. La triiodotironina y la tiroxina, T3 y T4. Triiodotironina y tiroxina, hormonas tiroideas, que implican o están implicadas en el metabolismo del hueso. La misma insulina, y como dice su libro, hormonas sexuales. Los estrógenos y la testosterona llevan un papel importante en el metabolismo del hueso. Una mención aparte. ¿A quién? A los estrógenos, por si acaso. Y esto llévenselo como información, siempre. Las mujeres en una etapa de su vida, entre los 45 años, llegan a un declive brusco de estrógenos. Y a eso lo llamamos menopausia. Y en la menopausia, este declive de estrógenos altera el metabolismo del hueso y el metabolismo del depósito de calcio. ¿Sí? Eso vayan resumiendo. Porque Guyton les va a ampliar este concepto. Cuando llegue en fisiología de Guyton, los estrógenos van a entender cómo actúan en las células óseas y están implícitas de manera directa en el metabolismo del hueso. Por favor, tengo a Abigail choque con el audio y a algunas personas, por favor, tengan cuidado en relación a sus compañeros. ¿Sí? Eso genera distorsión y distracción. Sí, repito, fíjense su audio, por favor, Abigail Choque, que está con el audio activado. Bueno, vamos con otra. Tenemos el tejido óseo. Y miren una propiedad del tejido óseo. La actividad física, lo que siempre recomiendo. Rápidamente una anécdota. Había una exposición de geriatría hace algunos, ya bastantes años atrás, donde se sube un palestrante, un disertante, y lo que nos pide hacer, empiecen a contar las flexiones. Y el individuo, el disertante, hace 50 flexiones. Y al final de la disertación nos dice, ¿qué edad creen que tengo? Y el individuo, el doctor tenía 69 años. ¿Se imaginan? 69 años. Entonces, la actividad física
va acompañado de la medicina. Si ustedes van diciéndole a su paciente, haga actividad física, entonces ustedes también como médicos tendremos que hacer actividad física. Porque Tórtora ya nos plantea fortalecimiento de los huesos en relación a la actividad física. Tórtora nos sugiere que el individuo joven, para el fortalecimiento de los huesos, debería hacer ejercicios con carga mecánica, no solamente caminar. Porque lo dice Tórtora, no solo caminar nos fortalece los huesos, tenemos que hacer carga mecánica, ejercicios con peso, ya sea con el propio peso, calistenia, ¿no? Entonces, ese es el resultado del fortalecimiento que tracciona los músculos contra el hueso y también muchos ejercicios como los saltos que implican vencer la gravedad, la fuerza de la gravedad con el tejido óseo y muscular, van a fortalecer al hueso. ¿Sí? Repito, desde ahora, actividad física, muy importante. ¿Sí? Mente es cuerpo, cuerpo es mente. Vayamos a las características del envejecimiento. El proceso de envejecimiento, miren, genera una desmineralización. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de hormonas, menos estrógenos, como hemos hablado en las mujeres por la menopausia, menos testosterona en el varón. Y eso reduce la masa ósea. Ya tenemos un factor en contra. Entonces, como este palestrante decía, si tenemos factores en contra, nosotros tenemos que fortalecer, llegar a una vejez digna. ¿Y cómo llegan ustedes y sus pacientes a una vejez digna? Haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, con el ejercicio van a fortalecer esos huesos que están destinados a la desmineralización por la menos cantidad de hormonas. Entonces, hay pérdida de minerales. Miren, más en las mujeres que en los varones. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha entre los estrógenos y la actividad de las células en el tejido óseo. Bueno, eso les voy a adelantar. Vamos al capítulo 7, esqueleto axial. Tenemos en el adulto 206 huesos, por si acaso. Repito, algunos que están con el audio, por favor, cerciórense de su audio. Genera distorsión del aprendizaje para otros, por favor. Muy recomendado. Ahí están algunos con el audio. A ver, vamos a ir viendo algunos participantes. Me saldrán los que están lazy. Ahí está, vamos a ir silenciando. Entonces, tenemos 206 huesos. Esto que en la parte adulta, porque cuando Tórtora nos menciona la cantidad de huesos en el desarrollo, nos menciona que son más, obviamente, son más huesos, pero en el desarrollo. Estos 206 huesos son en la etapa adulta. Entonces, vayamos a las divisiones de los huesos. Tenemos dos divisiones importantes. Un es sistema esquelético, que lo vamos a llamar axial, del eje central del cuerpo, donde existen 80 huesos. Y un esqueleto apendicular, que va a ser el sistema periférico, ¿no?, de los huesos, que va a estar conformado por 126 huesos. Este axial. Entendamos que existen huesos en el cráneo. ¿Cuántos? Craneales, 8. ¿Cuáles son los huesos del cráneo? Hay pares e impares, por si acaso, que están siendo mencionados en su libro. Desde el hueso frontal, los huesos parietales, los huesos temporales, parietal y temporal que son pares, frontal es impar, occipital que es impar, esfenoides que es impar y etmoides que es impar. Pero frontal, occipital, etmoides y esfenoides, 4. 2 parietales y 2 temporales. Ya son mis 8 huesos craneales. De esa manera tengo que ir manejando mis conceptos a partir de ahora que he decidido estudiar medicina hasta el final de mis ciclos. No puede haber un médico que al final no entienda este concepto de la división de huesos. ¿Estamos claros? Faciales, 14 huesos faciales. ¿Sí? Ahorita vamos a agarrar una imagen y vamos a ir mostrando los 14 huesos faciales. ¿Cuáles son los 14 huesos faciales que dice su literatura?
y van a contrarrestar con lo que dice Keimur, los que aprueben, ¿no? Y lleguen a primer año. Por ahora, 14 huesos faciales, por ahora. Entonces, ¿cuáles son los huesitos faciales? Tenemos los huesos maxilares, que son pares, los cornetes o conchas nasales, que son pares, los huesos nasales, que son pares, los palatinos, que son pares, el ungüis o lagrimal, que son pares, ¿sí? ¿Cuáles huesos son impares? La mandíbula. Entonces ahí tenemos la mandíbula, un hueso impar, ¿no? Bien, ¿qué más? Para los huesos cigomáticos también son dos huesos pares, por si acaso. Hioides, el único hueso que no está articulado con otro hueso, está por encima de la laringe. Entonces ahí tenemos al hioides, solo uno. Y tenemos los huesecillos del oído, huesecillos auditivos si quieren. ¿Por qué están 6? Porque son pares, pues. 3 a un lado, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. ¿Cuáles son? Martillo, yunque y estribo. Listo. En la columna vertebral son 26 huesos. Y lo aclara Tórtola, o sea, dice, en la etapa de desarrollo sí son 33 vértebras, pero en la etapa adulta solo son 26. ¿Por qué? Porque se han osificado. ¿Qué huesos? El sacro y el coxis. Se han osificado. Entonces, 5 vértebras en el sacro y de 3 a 4 en el coxis. Se han osificado. Entonces, por eso llegamos a la etapa adulta con una columna vertebral solo de 26 segmentos óseos. En el tórax tenemos un esternón y 24 pares de costillas. En el esqueleto apendicular tenemos la cintura escapular, que está formada por 2 clavículas, 2 escápulas. Y el miembro superior formado por 60 huesos. Desde el húmero, radio, cúbito, huesos del carpo, metacarpo, falanges. En la extremidad superior derecha e izquierda suman 60 huesos. La pelvis son 2, en los 2 huesos coxales, o también llamados en su libro huesos de la cadera. Y el miembro inferior también son 60, en el derecho y el izquierdo. Entonces, enumeramos del miembro inferior: fémur, rótula, tibia, peroné, huesos del tarso, metatarso y falanges. Claro el concepto. Igual para que lo lleven a su base de bibliografía, los que prueben, como Keimur. Bien, acá están los huesos de la cara. Entonces mencionábamos, huesos del cráneo, 8 huesos. Vamos a enumerar, acá está el frontal, acá están los huesos parietales, acá está el huesito occipital, acá está el hueso temporal, ¿sí? Acá está el hueso esfenoides, el que parece un murciélago, y acá está el hueso etmoides, con un color verde, claramente. Entonces ahí tengo mis huesos del cráneo, en esta figura claramente esquematizada. Tengo huesos de la cara. ¿Cuáles son? Los 14 huesos de la cara. Acá tengo los huesos nasales. Acá están los huesos nasales. Estos son los huesos nasales. Acá tengo los huesos maxilares. Acá están los maxilares, ¿sí? Y miren cómo lo han separado los cigomáticos. Esto es un cráneo desarticulado, los huesos cigomáticos. La mandíbula. Por debajo tendremos a los huesos palatinos. Tendremos un huesito impar, lo vamos a llamar vómer, ahí donde estoy colocando la B, es el vómer, por si acaso. Acá, 2 huesos, otros huesos pares, las conchas o cornetes nasales inferiores, ¿sí? Entonces, los huesos nasales pares, maxilares pares, ya van 4, los cigomáticos pares, ya van 6, los palatinos pares, ya van 8, las conchas nasales o cornetes nasales, ya van 10, el ungüis o lagrimal, ya van 12, el vómer 13 y la mandíbula 14. ¿Sí? Ahí están los 14 huesos de la cara. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cráneo? En el cráneo se forman cavidades, van a haber cavidades. ¿Cuáles van a ser las cavidades? Van a tener los senos. Los senos, el hueso frontal tiene el seno frontal, el hueso maxilar tiene los senos maxilares, el hueso esfenoides tiene
su propio seno, el seno esfenoidal, y el etmoides tiene celdillas etmoidales. Son espacios que ayudan a la resonancia de la voz y a disminuir la masa en sólido de los huesos craneales. Existen marcas de superficie. Ustedes van a ver cómo el parietal existe la línea temporal. Sí, en el parietal existe la línea temporal. Acá, a ver quién es Ivia García. Voy a empezar a retirar a los que descuidan su micrófono y se van a perder este resumen. Bueno, por favor, repito, genera distracción. Entonces tenemos protección. ¿A quién? Miren, todo lo que la divina creación ha creado para proteger lo más importante, la masa encefálica. Y sirve de inserción muscular. Los huesos de la cara y los huesos del cráneo sirven para inserción de los músculos. Como van a ver en siguientes capítulos, la mímica, la expresión, la identidad de lo que son ustedes, y algunos que me tienen tal vez en fijación de pantalla, pueden ver los gestos. Feliz, enojado, con tristeza, las muecas, las diferentes expresiones que tiene un individuo por las inserciones musculares en estos huesos, ¿sí? Bueno, acá características particulares. Acá se está formando, miren esta línea de color negro, el tabique nasal. El tabique nasal, dice su libro, está formado, repito, dice su libro, me baso en su libro, porque ustedes van a ir, es un libro base, van a ir aumentando conceptos cuando lleguen a Keimo. Está formado por la lámina perpendicular del etmoides, está formado por cartílago, ¿sí? Y está formado por el vómer, eso dice su libro, tabique nasal. ¿Sí? Entonces tenemos otro concepto, las órbitas, miren las órbitas oculares, que están formadas por el hueso frontal, el hueso cigomático, el maxilar, están formadas por el esfenoides, ¿sí? En el cráneo existen diferentes forámenes que van a dar paso a diferentes estructuras nerviosas, vasculares. Ejemplo, foramen infraorbitario. ¿Vemos este foramen infraorbitario? Y como hay en su libro está la base de cráneo. En un corte se puede ver el endocráneo y el exocráneo. Y se pueden ver los diferentes forámenes, el foramen magno, espinoso, el redondo, ¿sí? El foramen yugular, el conducto carotidio. ¿Sí? Entonces hay diferentes forámenes que serán sujetos a estudio y repaso por parte de ustedes. Las suturas, como vamos a llegar al tema de articulaciones, los huesos forman articulaciones fibrosas y esas articulaciones fibrosas con poco tejido conectivo forman las suturas. Los senos ya hemos mencionado y hay algo propio, se llaman las fontanelas. Vayamos a ver esto. Acá tenemos de la misma manera un segmento craneal donde podemos evidenciar, miren, con color rojo para que sea notorio, las conchas o cornetes nasales, el tabique, ¿sí? Acá está el tabique, la lámina perpendicular, lo que decíamos, se forman diferentes superficies, características, acá hay una sutura también, se llama frontonasal, acá hay una sutura, ¿sí? De la misma manera acá está el foramen infraorbitario, más detalles que van a ir profundizando, acá está el foramen mentoniano, ¿sí? Entonces que van a ir profundizando, ¿no? Y algunos que están ya marcados en su literatura. Vamos con otra característica, acá están propiamente las suturas. Y a mención de algunas suturas importantes en cráneo, esta sutura se llama sutura coronal, color rojo. Acá tenemos otra sutura escamosa. Y su libro nos detalla qué está articulando. La sutura coronal articula el hueso frontal con los huesos parietales. La sutura escamosa, el hueso temporal con los huesos parietales. La sutura lamboidea articula el hueso parietal con el hueso occipital. Acá se puede ver de manera excelente la sutura lamboidea. ¿Sí? Entonces ahí están las suturas que nos menciona también su literatura. Y acá una imagen propia de su literatura y mejor ejemplificada no podría estar. Vamos recalcando. Acá tenemos una fontanela que está describiendo tórtora, es la fontanela anterior. Acá tenemos la fontanela posterior, la posterolateral y la anterolateral también tenemos, ¿no? Ahí están las 4 fontanelas. Ojo con la valoración de estas fontanelas y la descripción de la edad de la osificación que me da tórtora, por si acaso, ¿sí? Ojo con la descripción de las fontanelas y la edad de osificación de las fontanelas.
¿Por qué es importante? En la parte de su lote de pediatría, cuando ya miren cómo empiezan, empiezan con estas clases, empiezan con ese sueño, ¿sí? Porque como les he mencionado en una primera clase, para muchos de nosotros, esto es una pasión, lo vivimos, lo hacemos, nos apasiona, ¿sí? Nos apasiona la medicina y les tiene que apasionar a ustedes, les tiene que gustar, tienen que llevarlo en la sangre. Entonces, si lo llevan en la sangre, lo están haciendo bien. Esa decisión, esa cantidad de horas que están estudiando. Entonces, es una decisión firme, es una meta. Entonces, como muchos de nosotros, yo cuando estaba en el propedéutico, gozaba el propedéutico. Era un año cuando estaba, gozaba el propedéutico. ¿Por qué? Porque ya estaba viviendo mi sueño de ser médico, ¿no? Entonces, las fontanelas, cuando lleguen, y esto, como les decía, proyectándose a futuro, cuando lleguen a internado, a sus lotes de pediatría, en 5º año, entonces las valoraciones del recién nacido y las características de hidratación. O sea, una fontanela deprimida es un paciente deshidratado. Hay otra serie de características más que se valoran en la fontanela que las van a ir aprendiendo posteriormente. No los complicaré ahora. Bueno, tenemos características de la región vertebral, que son, repito, estamos en el esqueleto axial, en el esqueleto central, el eje del cuerpo, donde mencionamos la región vertebral. Y por regiones, tenemos la región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacrocoxígea. En las regiones cervicales, miren, 7 vértebras cervicales, de C1 a C7. Y características importantes, C1, C2, y C7, C1 llamado Atlas, acá está C1, esto es Atlas, por si acaso, llévenselo. C2, esto es Axis, también llévenselo a esta información para siempre. Y esto es C7. Son las 3 vértebras que tienen particularidades. C7 tiene, dice Tórtora, el proceso espinoso más prominente. C2 tiene esto que se llama el diente del Axis. Y C1 no tiene una masa sólida denominada cuerpo. Las vértebras torácicas, ¿qué tienen las vértebras torácicas? Otra propiedad de las vértebras cervicales antes de pasar es que tienen este foramen, ¿sí? Se llama foramen transverso. De C6 a C1 pasa la arteria, una arteria vertebral importante. Entonces ahí está este foramen transverso, por si acaso, por donde va a discurrir, repito, una arteria, la arteria vertebral, entre C6, desde C6 hasta C1. Tenemos en las vértebras torácicas, vayamos con una imagen en relación a las vértebras torácicas. Miren, lo más resaltante, las carillas costales, tanto en el cuerpo como en el proceso transverso, ¿sí? Las carillas costales. En el cuerpo, ¿para quién? Para la cabeza de la costilla. En el proceso transverso, ¿para quién? Para el tubérculo de la costilla, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Vamos con las vértebras lumbares, porque, repito, estamos mencionando algunas características más relevantes en este resumen. Las vértebras lumbares tienen una apófisis espinosa cuadrilátera. Miren, parece un cuadrado. Ahí está, apófisis espinosa cuadrilátera. Y obviamente, como describe Tórtora, el cuerpo vertebral es más amplio, ya que tiene que sostener el peso corporal, ¿no? Las vértebras sacras y coxígeas. Miren, cómo las sacras inician su fusión entre los 16 a 18 años y completan a los 30 años. Y las coxígeas más tarde, repito, inician su osificación o completan la osificación entre los 20 a 30 años. La sacra, 16 a 18 y se completa a los 30. Las coxígeas más tarde recién se osifican para formar un solo hueso, entre los 20 y 30 años, ¿sí? Entonces, ¿cuántas vértebras lumbares? Nunca se olviden de L1 a L5, S1 a S5 en las sacras y C1 a C4 en las coxígeas a mención de su literatura. Tenemos el tórax con relación, repito, sigue al esqueleto axial. Tenemos el tórax. ¿Qué vamos a ir mencionando de tórax? Vamos a describir características como el esternón. Se divide en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Si me siguen con la flecha. Esto es el manubrio esternal. Este es el ángulo esternal. Esto es el cuerpo esternal. Y esto es el proceso sifoides. El esternón mide 15 centímetros.
¿sí? Y repito, una edad característica del proceso de osificación del proceso sifoides. Es después de los 23 años recién empieza a osificar el proceso sifoides. Y hay que tener cuidado, como menciona Tórtora, en las características de reanimación cardiopulmonar, porque si les toca una persona adulta, después, entre 40 años, esto ya está osificado en los 40 años, y pueden fracturarlo al hacer RCP, reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Tenemos costillas. De la 1 a la 7, de la 1, 5, 6, 7 a la 7, lo vamos a denominar costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque su cartílago se une de manera directa o se articula de manera directa con el esternón, articulación denominada esternocondral. De la 8 a la 10, miren lo que hacen los cartílagos. Se fusionan, los cartílagos se fusionan. La 11 y la 12 tienen cartílago, miren acá, encierro en círculo. Tienen cartílago, ojo con eso, tiene cartílago, pero su cartílago no llega a articularse con el esternón, por eso se denominan costillas flotantes. Una costilla típica tiene esto, esta es la cabeza, y en la cabeza existe carilla articular superior, carilla articular inferior. Tenemos al tubérculo, y como dice en la descripción, el tubérculo tiene una parte articular y una parte no articular. Eso lo dice en su descripción de Thornton, algo que ya es el concepto de anatomía, ¿no? Acá está el cuello, mencionamos al cuerpo, ¿sí?, de una costilla como características particulares. Vamos al esqueleto apendicular, capítulo 8. Tenemos propiamente esto. Clavícula, escápula, húmero, cúbito, radio, los huesos de la mano. La cintura es formando estos, los huesos del miembro superior, estos, repito, ahí está la flechita. La cintura escapular, que va a estar formada por estos, acá la flechita. La cintura pélvica va a estar formada por estos tres segmentos óseos. El ilium pubis e isquium. Entonces hay que mencionar que el ilium pubis e isquium, de la misma manera, van a llegar a un proceso de osificación en la etapa adulta. El miembro inferior consta de fémur, rótula, tibia, peroné y pie. Entonces, mencionar a la primera estructura, clavícula. Siempre es reconocer el borde esternal y el borde acromial. Tiene la forma de una S itálica. Acá está el tubérculo conoideo. Y acá hay una impresión para un ligamento costoclavicular. ¿Sí? Entonces, ahí están el tubérculo y las características de la impresión. Vayamos con las características de la escápula. Hay más a detallar, nosotros estamos haciendo lo más relevante. Miren para reconocer, esta es una cara anterior, esta es una cara posterior y esta es una imagen lateral. ¿Cómo sé que es la cara anterior? En la cara interior existe esta fosa, se llama fosa subescapular. En la cara posterior van a ver esta espina, esta es la espina de la escápula y se proyecta el acromio, ¿sí? Hacia adelante existe la apófisis coracoide. Su libro utiliza el término apófisis por si acaso. Esta es la apófisis coracoide. Acá tenemos esta escotadura, la escotadura escapular. El ángulo superior, ahí está el ángulo superior. Acá está el ángulo inferior. Tenemos el borde lateral, y acá con rojo para diferenciar el borde medial, ¿no? Entonces ahí, y acá la cavidad glenoidea para articularse con la cabeza del húmero. Bien, rápidamente el esquema que ustedes también tienen que hacer y describirlo de esa manera. En miembro superior tenemos húmero, acá está toda la descripción de húmero, esto es húmero, y algunos detalles relevantes como la cabeza, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, y entre los dos el surco intertubercular, ¿no? Entre los dos, tubérculo mayor y el menor, el surco intertubercular. En la diáfisis van a encontrar, como lo dice su libro, la tuberosidad deltoidea. En la parte distal vamos a encontrar a los epicóndilos, epicóndilo medial, esta es hacia la línea media, y epicóndilo lateral. Tenemos una fosita, la fosita radial y la fosita coronoidea. Tenemos la tróclea y tenemos a la parte distal los otros detalles del segmento de miembro superior también. Esto es cúbito, que va a la línea media, y esto es radio. Y en radio tenemos la cabeza, el proceso estiloides, ¿no? Y hay una tuberosidad, la tuberosidad del radio. Entonces ahí está. Bueno, vamos con la cintura pélvica. En la cintura pélvica, acá las características de la cintura pélvica. Me faltan los huesos de la mano.
En miembro superior, los huesitos de la mano, que los tenemos que describir fácilmente. Ahí está el escafoides, ¿sí? Ahí está el semilunar, ahí está el pisiforme, ahí abajo del pisiforme el piramidal. En la segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande, como su nombre lo dice, es grande, y el hueso ganchoso porque presenta este detalle que se lo llama el gancho, el hueso ganchoso. Entonces, estos son los huesitos toda esta hilera es denominada carpo y esta otra segunda hilera es denominada metacarpo, ¿no? Acá están las falanges, proximal y distal solamente en el dedo pulgar, que nos asignan nombres para los dedos, y acá proximal, media y distal en los siguientes dedos. Bueno, detalles en el hueso coxal que están mencionados en su libro. Rápidamente diferenciar cuál es ilion. Esto es ilion, esto es pubis y esto es isquion. Que siempre quede esa figura clara, ¿no? En relación a la cintura pélvica y ustedes enumerar los detalles que tiene cada una de estas estructuras. Y el miembro inferior, vamos mencionando a fémur y ustedes van mencionando de fémur el trocánter menor, el trocánter mayor del fémur, ¿sí? La diáfisis del fémur, y en una cara posterior que me describe tórtora está la tuberosidad glútea y la línea áspera, ¿no? En la diáfisis. Esta es la cara anterior siempre, porque acá está la rótulo-patela. Acá hay las características de los cóndilos y el epicóndilo. Acá está el tubérculo del aductor, por si acaso, señalado ya en su libro para referente. Entonces, ¿qué más en la extremidad superior? Acá vamos mencionando características de extremidad superior. Y muy importante, acá tenemos, esta es la tibia, la tuberosidad de la tibia, cóndilo lateral, porque está la cabeza del peroné, que es un hueso lateral, cóndilo medial, la cabeza del peroné, la diáfisis del peroné, membrana interósea. Acá tenemos a los maleolos, maleolo interno, que es formado por la tibia, y maleolo externo, que es formado por el peroné. Los huesitos del pie, acá tenemos al astrágalo, así denominado en su literatura, calcáneo, el huesito navicular, el cuboides. Tenemos a los cuneiformes. Primer cuneiforme o cuneiforme medial está en su libro, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Primer metatarsiano, ahí está la numeración, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Primer metatarsiano, y ahí están los nombres, ¿no? De base, diáfisis y cabeza de los metatarsianos. Las falanges, proximal, media y distal, también mencionadas en su libro. El capítulo 9, que describe articulaciones, nos dice, las articulaciones las vamos a caracterizar por la presencia, o se basa la clasificación estructural por la presencia de la cavidad sinovial y por la presencia de tejido conectivo, ¿no? Entonces, dentro de las articulaciones fibrosas tenemos las suturas mencionadas en los huesos del cráneo, ¿sí? Ahí están suturas. Tenemos las diferentes sindesmosis, que no tienen, dentro de la clasificación funcional, no tienen movimiento, son sin artrosis la mayoría, y un tipo de sindesmosis es la gónfosis. ¿Dónde tenemos gónfosis? La articulación dentoalveolar, que es un tipo de sindesmosis. Articulaciones cartilaginosas, tenemos sincondrosis, ¿sí? Tenemos sincondrosis, tenemos sínfisis, donde hay sínfisis entre los huesos coxales, la sínfisis púbica. En su literatura se refiere como sínfisis a los discos intervertebrales, por ejemplo, a la articulación manubrio con el cuerpo del esternón, por ejemplo. Y otra, donde hay cartílago hialino, mencionamos a los cartílagos epifisiarios, ¿sí? Es un tipo de articulación cartilaginosa. Y los diferentes tipos de articulaciones sinoviales que tenemos: planas, troclear o engínglimo, trocoidea. ¿Cuáles son planas? Hay muchos ejemplos para dar planas, pero en su libro está mencionando la articulación del hueso navicular, el huesito navicular, con los cuneiformes, ¿no? El segundo, el tercer cuneiforme. La troclear o engínglimo está mencionando en su libro, como ejemplo, la articulación del codo. La articulación trocoidea en su libro es la articulación radiocubital proximal en su libro. Las articulaciones elipsoideas en su libro, la articulación del escafoides con el radio y el escafoides, el semilunar y el radio, está en su libro, la articulación elipsoidea. La articulación en silla de montar, esto no hay donde perderse, la articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Entonces, la articulación en silla de montar
en la segunda hilera con la primer metacarpiana. Las esferoideas, hay muchas ejemplificaciones, la del hombro, la del fémur con el hueso coxal, ¿sí? Son articulaciones esferoideas. Bien, ahí están las clasificaciones funcionales. Sin artrosis inmóvil, anfiartrosis escasa movilidad y artrosis movilidades sinoviales. Y los tipos de movimiento que realizan estas articulaciones. Acá, muy bien esquematizado en la relación de la presentación de uno de los doctores, las características flexión, extensión, hiperextensión, flexión lateral, con los conceptos. Esta es la presentación que lo tienen. Sugerencia, hagan los movimientos, hagan. O sea, cuando viene un paciente, ¿qué le decimos? Por favor, haga flexión de la columna o haga flexión lateral. No le decimos eso. Viene el paciente y le tenemos que decir, haga esta flexión. Nosotros cuando imaginamos el movimiento, nos imaginamos de la articulación, del hueso y del músculo. Entonces, si un movimiento específico está dañado, nos imaginamos el daño de estas estructuras. Repito, esto es la presentación que lo tienen en base a su docente, algunos movimientos especiales que tienen que aprender los conceptos, elevación, movimiento hacia arriba, depresión, movimiento hacia abajo, y lo más importante, replicarlos. ¿Cómo le voy a decir a mi paciente? Haga elevación y descenso de su ATM, de la articulación temporomandibular. Entonces, no, pues le tenemos que indicar cuál es la característica. Lo mismo que protracción, retracción, inversión, llevarlo a la línea media, alejarlo de la línea media, oposición, reposición, supinación, pronación. Hay músculos en el antebrazo que se llaman supinadores y pronadores para realizar este movimiento. Entonces, con estos movimientos valoro si hay ese daño. Y las sinoviales las voy a dividir, ¿no? En plana, troclear, trocoidea, condilia, cilia de montar y esferoidea, cosa que hemos hecho hace un momento, ¿no? Envejecimiento, acá muchas de las características, hemos visto el envejecimiento del tejido óseo, tienen que ver con la desmineralización, entonces también en las articulaciones, por si acaso. Muy bien. Entonces, esfuércense, saben lo que valen y consigan lo que merecen. Si, están postulando a una de las mejores universidades que tiene el país y Latinoamérica, ¿sí? Entonces, ahí les dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si me puede pasar el administrador, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Una vez más agradecerles. Y vamos a dar el administrador al doctor Llanos. Denme un segundito.